dozens of eight-handed economists and many Cubans, and dealing with the discussion that goes on, it always makes it into challenge. But anyway, here. I'm going to introduce our keynote speaker in a minute, but I'm going to make one announcement. As you may know, the last board, not the one that's leaving now, the previous board, decided that we can no longer afford public to transition our summer sessions. We did, however, do one for the 2021 period, and it came out a bit late, and that was because many of you didn't submit your papers. And Jorge Perez Lopez did an amazing job of prepping everybody. I think this summer is a little thinner than usual. And I think part of that is mostly virtual presentations. People were doing PowerPoint, still doing PowerPoint. Doesn't mean you stop writing papers. You need papers. So this is the ultimate, final printed edition. It will still be online. We have 3 copies left. They're down at the desk. They are $75. Ask you to lose a fortune on this. You know, that's what I'm publishing. But they're down at the desk. And Jorge has agreed to autograph, which means they will double the value. This is John Henry. So let's do that. Okay. All right. Enough about that. So we have a highly recommended speaker today. Starting around the keynote speaker. Sometimes inspiration comes at the top of this time. However, sociologists, all of them, told me that we can get the best sociologists and somebody, at least what I like, working on a topic that's very important, and that is the inequalities in government. And she's running on a computer, right? She is a Consejo Territorial de Vista Payments. Final work. And I'm going to keep it short. Our presentation, my deep dive, and I can't see it. So, Mark, it's all yours. You have about 20 minutes. Then we'll have questions. Buenas tardes. Voy a hablar en español porque creo que me van a entender mejor que si hablo en inglés. No es muy bueno en inglés. Primero, aunque tengo poco tiempo, gastaré un minuto en agradecer la invitación. Hace tiempo que con algunos colegas habíamos hablado de estar aquí en una reunión y nunca había podido ser. Entonces, para mí la primera vez, lo agradezco mucho y creo que también es mi primera reunión de este tipo después de la COVID. Tiene un significado simbólico también mayor y me da la oportunidad de encontrarme con algunos amigos, no voy a decir que clásicos, Caramelo, Jorge, Silvia, que me agrada muchísimo, y también con gente más joven, algunos colegas cubanos que están haciendo su vida académica en Estados Unidos y he podido encontrarme con ellos aquí, además de conocernos nosotros y escuchar que nos están interesando. Entonces, realmente agradezco mucho la oportunidad y estar aquí en este
desigualdades y prácticas de vida cotidiana. Y el motivo por el que quise compartir este tema es intentar rescatar o poner una broma sobre el tema de la vida cotidiana y el microespacio para los estudios de crisis y de política social. Es un tema a menudo no considerado en los análisis de crisis y para las políticas. Y a mí me parece súper relevante. Parece que en un lugar ahora cada cosa que ocurre, lo mismo en las investigaciones sociales, en los medios, en la prensa, la palabra crisis aparece un montón de veces. Es el ejercicio de buscar en crisis internacionales, redes, y la referencia a la crisis es muy importante, tanto crisis macro como de vida, como personal, pero muchas veces se usa en la ciencia social, me parece, sin demasiada claridad eso no es lo que yo voy a hacer de aquí, pero lo que sí es que lidiar con la crisis supone un rigor en términos teóricos y supone intentar también imaginar políticas diferentes. Las políticas públicas para una crisis tienen sus especificidades, no son cualquier política, y a veces se olvida en los operadores de política, en los que toman las decisiones y en la academia en general de informar esas políticas. Bueno, para evitar que el tema yo intenté buscar los núcleos de la definición de crisis que usan las ciencias sociales y encontré algunos elementos fuertes como el de desestabilización, momento de ruptura en el funcionamiento que se considera normal y consolidado por un sistema de un orden, un viraje sorpresivo, a veces violento y no esperado, y en el modelo estandarizado según el cual se desarrollan las interacciones dentro de un sistema. Y como correlato de esto, no queda otra que se deriven transiciones, transformaciones y posibilidades de evolución de un nuevo orden. Un tema también central de la crisis es la incertidumbre del resultado. Parece menor, pero para mí es central. Las decisiones de la crisis tienen que contar con un entorno de incertidumbre. No es lo mismo tomar decisiones con tendencias estandarizadas que en esta situación. Y acompaña esta definición de crisis características como, ya en un tono más positivo, generación de oportunidades, posibilidad de emergencia y construcción de un orden que me gusta mucho rescatar ese tema, no para disminuir la gravedad de elementos negativos de una situación de crisis, sino también para situarse en la posibilidad de algo mejor. Para todos podría ser algo muy esperanzador, la crisis de esta mirada. La urgencia y radicalidad de las decisiones. La crisis implica decidir rápidamente, contando con la incertidumbre de una manera radical. Es decir, que también hay que correr riesgos. No siempre quienes tienen que lidiar con la crisis tienen la voluntad, el deseo o la capacidad de correr riesgos. Lo que nos vamos conduciendo es también a la idea de que manejamos la crisis pretendiendo volver al punto de partida es imposible. No hay política que lo logre. Y a mí me gusta mucho esa derivación. Así que una crisis debería ser manejada intentando llegar al punto posible mejor. O digamos, al mejor punto posible. Yo creo que es un correlato de políticas para crisis que al menos en Cuba no creo que se comprenda muy bien. Ni la autoridad y muchas veces tampoco la academia. Esto que estoy compartiendo con ustedes quizás sea también un poco de autocrítica.
como academia, como que forma parte de un caso que quiere reducir conocimiento para el manejo de la crisis o para un sistema mundial. La idea de conflicto, no hay crisis sin conflicto, sea general como sea general. Se ponen intereses, intención y maneras de actuar, y eso también lo tiene que comprender el operador de política. Y el conflicto no debería ser anulado, sino en todo caso incorporado, comprendido, utilizado positivamente para la transformación. Tiene un poco que ver con cosas que decía Guanche hoy en su presentación. La innovación, un momento para innovar. Yo creo que esa es como, digamos, haciendo una síntesis de las diferentes teorías sobre la crisis, lo que más me ha inspirado a manejar un manejo de crisis para todos. Pero revisando toda esta literatura también, la narrativa predominante está centrada en los macroprocesos. Todo esto que acabo de decir está aplicado a lo que vimos un poco el primer día. Llevamos de nivel macro, Carnero y Jorge nos lo explicaron muy bien, ¿verdad? Y hoy también un poco en los temas políticos, el nivel macro de esa crisis. Y cuando uno explica la crisis en el nivel macro, las soluciones también están centradas en el nivel, cómo activamos el sector productivo, la recuperación de PIB, todas esas cosas, lo cual está muy bien, es imprescindible. Pero a mí me parece que en esa historia está faltando algo. Quizás también la vida cotidiana en Cuba y las cosas que han pasado me inspiró también esa clave, esa observación empírica que si desde los 90 vivimos crisis, o una sola crisis o crisis sucesivas, con mejorías y caídas, pero ¿qué es lo que hace que la crisis actual sea tan dura y tan fácilmente observable y con una impresión tan fuerte? Bueno, yo creo que justamente eso no se percibe así solo con los datos de la economía, con la caída del PIB, con la crisis energética. Eso se percibe especialmente cuando uno está en la vida real y mirando lo que la gente hace, ¿no? Ese cambio tan radical en la forma de vivir. Y por ese camino me pareció que sería muy importante también para pensar las políticas en crisis, entrar por el camino de la vida cotidiana. ¿Qué pasa en la vida de la gente de aquí? El profesor que me sirvió a la mesa, literalmente, digamos, en este espacio que estamos ahí, justamente las prácticas cotidianas como núcleo esencial de la reproducción de la vida, del sentido de la vida, la comprensión del mundo propio y de nosotros como un ámbito de producción de realidad no menor que el humano, sino una paridad ontológica, digamos, con el mundo humano. Hay una definición de la sociología de la vida cotidiana que considera lo cotidiano como las actividades que caracterizan la reproducción de los individuos particulares, pero que crean la posibilidad para la vida social. Es decir, sin eso no habría la vida social. Es el producto de prácticas realizadas por los sujetos en su entorno inmediato para reproducir su vida de una manera óptima y normal y casi fuera sin demasiado sentido. Hay una idea de la cotidianidad que a mí me gusta mucho, es la comprensión del actuar social propio y ajeno es la condición ontológica de la vida humana en sociedad. Así que hay un núcleo de la existencia en este ámbito de la práctica cotidiana muy relevante. Cuando se habla de la construcción de lo cotidiano, del mundo de la vida, digamos, hay tres elementos básicos, que es la identificación y reducción de acontecimientos. Esa es la normalidad para el individuo, para crear su rutina. Identifica acontecimientos, lo reduce. La búsqueda del acontecimiento, que es también crear algo nuevo, como celebración, como deseo, como espera
rechazo de lo cotidiano. Y un tercer elemento que esto significa un grado de autonomía en la práctica cotidiana es la producción de la condición. Producir algo nuevo, generar una oportunidad como una forma proactiva para cambiar lo cotidiano y que implica las llamadas estrategias de vida individual. Y aquí les quiero compartir algunas cosas que estuve construyendo. Bueno, ¿cómo se mide la calidad de las prácticas? ¿Qué significa una práctica de calidad? Y yo creo que hay como 4 elementos básicos. El primero es si las prácticas logran proveer el acceso al bienestar material y espiritual que se considera adecuado en una sociedad dada. Si esas prácticas de los sujetos permiten bienestar. La segunda, muchas veces olvidada, y también por las políticas, la posibilidad de elección autónoma. Es una práctica porque no me queda más remedio, o es una práctica que podemos elegir opciones y acontecimientos para producir. Un elemento básico también que a mí me parece que para ver Cuba es esencial es el balance entre gastos de tiempo dedicado a acciones de subsistencia y acciones de disfrute y crecimiento personal. Si usted mira Cuba ahora, lo que se da cuenta es cómo se ha evaluado el tiempo de la vida cotidiana, y eso marca una desigualdad también. Aquí no lo afectaba tanto, pero imagínense esas largas horas para la subsistencia, en colas, en soluciones en la lucha. Alguien hablaba de la lucha cotidiana, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un indicador básico de la crisis, esa degradación del tiempo, esa pérdida de valor del tiempo, que es mucho más dramática a veces que la pérdida del valor del dinero y del ingreso de la vida. Y por supuesto, la satisfacción con el elemento subjetivo de los sujetos que implementan esas prácticas. Y de aquí, ¿cuál es el correlato? ¿Cómo, mirando la práctica cotidiana, podemos llegar a una definición de crisis un poquito diferente a aquella que les compartía? Escribí algo aquí, me gusta mucho este tema porque es hasta medio poético, ¿no? La narrativa de la sociología de la vida cotidiana es tan líquida, muy linda. Una crisis social desde la mirada de la vida cotidiana se caracteriza por una situación en la cual se produce una desestructuración masiva que pasa todo el mundo, intensa, rápida y poco previsible de las prácticas cotidianas rutinizadas de subsistencia, satisfacción de las necesidades básicas y acceso al bienestar, así como de las percepciones sobre la vida propia y la capacidad individual y familiar para ejercer control sobre las perturbaciones y encontrar soluciones de calidad a los problemas emergentes que afectan, con diferentes intensidad y matices a todos los recursos, y que exige a los agentes involucrados lidiar con dichos eventos en razón de los recursos materiales y espirituales y referentes culturales que disponen y pueden movilizar con la finalidad de componer la estrategia de vida familiar. Es decir, es un momento, podemos hablar mucho de los macro indicadores, pero la crisis se vive en la vida cotidiana, en el espacio familiar, individual y de relación. Yo creo que justamente la crisis es eso, que las prácticas cotidianas dejan de tener sentido y dejan de proveer la satisfacción de las necesidades. Esta narrativa colocada en la microescala implica entonces que las soluciones y la política tienen que llegar a la microescala. Lo que esto nos está diciendo un poco es que de hecho puede haber políticas que recuperen los macroindicadores, pero que no logren activar prácticas cotidianas satisfactorias y de calidad. Como regla, la crisis será solucionada cuando esos indicadores se recuperan. Es un poco ciego al costo de calidad de vida y al costo de equidad y de desigualdad que se está generando. Entonces, ese justamente es mi punto. Y bueno, lo que ya habíamos hablado, obviamente, esta crisis triple
yo creo que al menos dicho de forma muy gruesa y sin demasiado datos, porque ustedes no voy a entrar en el motivo de carencia de datos, pero es grande y afecta mucho a la escena social. Hay al menos 4 grandes estratos. Unas capas que en un cálculo grueso para mí están alrededor del 23% de la población, sectores de ingresos medios medianamente vulnerables y de baja autonomía, a diferencia de las capas medias. Para los grupos en situación de pobreza no hay un dato oficial, pero el dato último oficial es 20%. Hay estimaciones no oficiales que lo suponen un 30-25%. Y una población en situación de pobreza multidimensional se llama pobreza muy aguda, en el que se podría contar oficialmente se han contado alrededor de 50.000 personas. Lo que nos está diciendo esta estratificación es que la desigualdad es mayor, pero que también la crisis ha operado en un terreno en el que afecta mucho más, por supuesto, a los grupos de la parte de abajo de la pirámide, y que hay una zona de capas medias ya consolidada con recursos propios de los más diversos orígenes y que una buena parte de ella ha tenido la capacidad de resiliencia y de salir incluso airosa de la crisis. Hay gente de esta franja de pequeña burguesía urbana, autoempleados, propietarios pequeños, trabajadores de empresas mixtas y extranjeras, cooperativas agropecuarias, campesinado, empleados del sector internacional, segmentos de ingresos no provenientes del trabajo, como puede ser beneficiario de remesas, que han podido aprovechar la crisis, entre otras cosas, porque sus prácticas cotidianas tenían un nivel de autonomía con relación a los beneficios de la política social estatal. Como el tiempo se va acabando, yo quería ir finalizando compartiendo algunos resultados de un estudio sobre las percepciones de la crisis en estos grupos sociales diversos. Y hice una comparación, por ejemplo, en los grupos de bajos ingresos, cómo se lidió con la crisis, cómo se está lidiando aún con la crisis. Una reducción del consumo. Esa es la primera decisión. Soluciones domésticas de muy baja calidad para ropa, calzado, reparaciones de vivienda. Actividades económicas informales de muy bajo perfil y ganancias mínimas. Activación de redes de apoyo familiares y comunitarias. Hay aquí un elemento muy visible que es los llamados colegios. Si mucha gente de los grupos de más bajos ingresos se ha incorporado a la son gente que hace la cola para adquirir productos, para revender o para se le da dinero como una especie de inversionista. Entonces hay una redistribución que en medio de la escasez que se ha formado como un pequeño negocio, porque la gente de más bajos ingresos, muchos son los que hacen esto. Algunas expresiones son, soy joven y fuerte, eso es lo que tengo y funciona. Digamos, son expresiones dentro de este grupo social. Sin embargo, para el grupo de ingresos medio se encuentra que hay un ahorro que se ha usado para mitigar la caída del consumo y acceder al mercado, para reconvertir actividades económicas. Este ha sido el centro de su estrategia a nivel de venta y servicios a domicilio, a través de las redes sociales, mensajería de todo tipo, traseo de mercancías y pago y transferencia del extranjero, compra-venta de divisas, operaciones de inversiones en criptomonedas, inversiones para reventa, emigración al campo a trabajar tierra de familiares, en fin, un conjunto la emigración que se presenta quizás como el centro también más visible de esa estrategia. Aquí, por supuesto, los grupos de las capas medias organizan una migración por un dinero en un cálculo de que el camino de los volcanes requiere entre $8.000 y $10.000 para llegar de manera más segura de
desde Centroamérica a Estados Unidos. Lo practican, que también quienes no tienen ese dinero, pero corren más riesgo. Y el dinero muchas veces sale de vender propiedades, de cosas que tienen en la casa, automóvil, para poder llegar allá. Ya vamos terminando. Lo que quiero decir es que cada cual ha intentado recomponer prácticas de acuerdo con lo que tiene. Y urgida por él, voy a ir terminando con algo que le he llamado notas para un cierre provisional, retos y oportunidades para la salida de la crisis. Respondamos a la pregunta de qué valor añade una mirada de la crisis desde la vida cotidiana. Bueno, he tratado de demostrarle en breve tiempo, primero, que permite calcular la intensidad de la crisis, lo que nos dan los macroindicadores. Observar cambios y tendencias emergentes, identificar soluciones micro y aprender de ellas para solucionar políticas adecuadas. Muchas veces las políticas, la decisión que toman es acabar con esas actividades informales, refinirlas. Mi punto es que las políticas deberían aprender de esas soluciones que se han generado en la vida cotidiana y aquellas que sean exitosas, poder habilitarlas y formalizarlas. Esta mirada también me permite evaluar las políticas públicas de acuerdo con su impacto sobre la vida cotidiana. Es otra mirada a la pobreza y las desigualdades y una evaluación de los procesos de transformación que surgen fuera de la formalidad. Y para concluir, algunos puntos muy generales de propuestas para políticas que se separan un poco, se alejan un poquito de lo que hasta ahora hemos hecho, de lo que la academia ha hecho para intentar dialogar con las autoridades para mejorar la organización de políticas. Bueno, hay al menos 7 puntos. Primero, esta orden que introduce la caracterización de las prácticas cotidianas como dimensión del estudio de las desigualdades y la vulnerabilidad social que sirven de diagnóstico a las políticas sociales. Formulación de políticas de superación de vulnerabilidad que doten a individuos, familias y grupos de medios para recuperar e implementar prácticas de vida cotidiana mejores que las anteriores, más satisfactorias y que eleven la autonomía para la decisión de vida cotidiana, de producción de lo cotidiano. La crisis nos muestra que quien tenía autonomía pudo lidiar mejor. Entonces, este es un elemento central para las nuevas políticas, la generación de autonomía. Sí, ya, bueno, vamos a terminar. Yo creo que esas son los correlatos fundamentales. Terminaría diciendo la importancia de aprovechar la capacidad de innovación y resiliencia y la autonomía de estas capacidades como elementos donde hay un potencial de financiamiento de las políticas y de aquellas iniciativas que podrían introducirse nacionalmente. Muchas gracias. Déjame hacer una pregunta. Tú decías que una de las características de la crisis es que hay que producir algo. Tú has una serie de recomendaciones, pero eso no gusta. Tu visión de lo que hay que hacer. Mi pregunta es, las autoridades de Cuba, ¿tú crees que van a producir algo más? Justamente lo que estoy presentando aquí es para llamar la atención de que hay que hacer algo distinto. Yo no puedo comprometerme con que las autoridades van a hacer algo nuevo. Por el momento estamos operando con decisiones muy tradicionales, con el
se mueven en la noción de paquete de medidas y mucho menos de una visión integral de la crisis, una oportunidad de transformación más profunda. Yo creo que podrían hacer algo nuevo si llegan a convencerse de que ese camino que han emprendido tiene pocas probabilidades de superar la crisis, de que es mucho más conveniente para el país y para todos intentarlo. Aquí una de las claves que intenté compartir es el tema del riesgo. ¿Qué disposición a poner un riesgo? Ahora me parece que hay mucha disposición a correr, pero de eso es lo que debería centrarse una negociación. Necesidad de urgencia, sobre todo por la parte de la I'm sorry, I don't think we have time for any more questions in the session. And, gracias. Gracias. Here we go. Okay, when I was here recently, pointed out when I was president of FASTI, I had an idea for raising some funds. As you know, this FASTI is 37th year. It has done an awful lot. It's 32 years worth of studies, publications, analysis of human society with very, very little. Okay, and so we need to raise some funds. And so to raise some funds, I asked Sally, a painting. All the proceeds, every penny of it will go to ASCII. It is a painting by a famous Cuban and American artist, Aldo Benitez, who truly was a painter. And you can see that it has different human beings in it. El sombrero